Por fin llega la Semana Santa, probablemente el acontecimiento cultural más importante de Castilla y León. Cofrades, fieles y turistas consultan en internet el tiempo. Todo indica que la lluvia dará una tregua a la Semana de Pasión. La comunidad se prepara para convertir en un teatro al aire libre, en un museo donde se lucirán las imágenes de arte policromado más ricas del extenso patrimonio cultural español. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cerca de 1 millón de personas participarán en un fenómeno de masas sin parangón. Ningún acto político, festivo y cultural iguala esta Pascua en la que unos 70.000 cofrades, vestidos con túnicas y con el rostro cubierto, escoltarán tallas firmadas por imagineros como Gregorio Fernández o Berruguete. Esto y otros muchos motivos parecen suficientes para que la Semana Santa, no solo la de Castilla y León, sea incluida en la lista de bienes inmateriales de la UNESCO. Hoy mismo el Grupo Popular y el PSOE han aprobado una moción en el Senado para empujar este reconocimiento. Hablar de la importancia de la Semana Santa en Castilla y León, para hablar y para conocer todo lo que supone para los castellanos y leoneses, nos acompaña esta noche Javier Ramírez. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Usted es el director general de Turismo de Castilla y León. Me imagino que para usted es uno de los puntos más importantes del calendario, no solamente turístico, sino por todo lo que se mueve alrededor de la Semana Santa. Sin duda, el otro día lo comentábamos en una presentación en Madrid. La Semana Santa, además de ese valor cultural, ese valor histórico, ese valor religioso, tiene una vertiente turística de una importancia fundamental y probablemente sea el momento turísticamente más importante para Castilla y León a lo largo del año, y en ese sentido pues se está impulsando esa vertiente para que además los turistas salgan con una muy buena impresión de nuestra Semana Santa y de toda nuestra oferta turística y cultural en Semana Santa. Hace un año estaba mirando el móvil con el tema del tiempo, parece que este año está más tranquila la cosa. Desde luego es importante la previsión meteorológica y parece que este año va a ayudar, con lo cual seguro que va a ser un éxito. Eso va a quitar muchas polémicas. Javier Burrieza, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Historiador y colaborador del norte de Castilla. Si perdemos de vista el carácter religioso de la Semana Santa, ¿podemos poner en riesgo todo lo que se ha logrado alrededor de la muerte, pasión y resurrección de Cristo? Yo creo que el carácter religioso de la Semana Santa es uno de los elementos esenciales. Esenciales pues, para haber pervivido hasta la actualidad, porque es un impulso que lleva a la formación de las cofradías, lo que creo que es totalmente compatible con otros muchos aspectos, con casi todos los aspectos que tiene la Semana Santa, y también para estudiarla. El carácter religioso es también esencial para su investigación, pero para su investigación, por ejemplo, de los pasos procesionales. Los pasos procesionales no se pueden solamente analizar y estudiar desde un punto de vista artístico, sino que hay detrás un discurso, que es el discurso del siglo XVI, el discurso del barroco también, del siglo XVII, donde autores, por no ir más lejos, ya que estamos en esta semana, como Teresa de Jesús, también influyeron en los imagineros que realizan esos pasos. Y de un historiador a otro, Florian Ferrero, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, a todos, porque son días complicados para cofrades y para las personas que están vinculadas a la Semana Santa. Usted es zamorano e incluso ha sido pregonero de la Semana Santa de Zamora. ¿Qué es para un zamorano la Semana Santa? Forma parte esencial del vivir de la ciudad y del vivir de los zamoranos. Los zamoranos tenemos una participación muy activa en la Semana Santa y participamos además de una forma muy curiosa, integrados en nuestros grupos de amigos, en nuestros barrios, en una serie de elementos que muchas veces son difíciles de entender. Al final en Zamora, somos de más de una cofradía, siempre hay la cofradía de tu barrio.
donde siempre participas, la cofradía de tus grupos de amigos. Además, algunos tuvimos la fortuna de fundar alguna cofradía y entonces o estar en los inicios de esas cofradías, ves cómo se va desarrollando. Es decir, al final forma parte de tu elemento, es Zamora, las primeras salidas solo. Sigue siendo la Semana Santa, cuando te dejan volver más tarde. La primera noche en vela nunca ha sido fin de año, ha sido la noche del jueves al Viernes Santo, es decir, al final forma parte de toda nuestra vida, en esos elementos, en los elementos religiosos, en los elementos profesionales, a nivel de familia, en los elementos gastronómicos, y siempre es las fechas de volver a tu ciudad cuando estás fuera. Y en León, Manuel Ángel Fernández, buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León. Me imagino que los sentimientos serán parecidos, independientemente de que estemos en una provincia o en otra, se vive con muchísima intensidad la Semana Santa, pero sí recordar eso, ¿uno es cofrade durante una época determinada del año o lo es durante todo el año? Yo creo que la inmensa mayoría lo somos durante el año. Pero sí es cierto que hay mucha gente que además lo decimos, ¿no? Que solamente se acuerda de Semana Santa en estos 10 días, ¿no? Porque en León hay que decirlo que la Semana Santa es un poquitín más larga de una semana, sino que son 10 días, ¿no? Desde este próximo Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Entonces, sin ninguna duda, en León somos papones, que así nos llamamos, todo el año. ¿Qué ocurre? Que luego hablábamos antes en aparte y hablábamos de la participación en otros actos aparte de la Semana Santa, y es verdad que ahí a la gente le cuesta participar en los cultos, en otros actos que organizan las cofradías a lo largo del año. Desde luego en Semana Santa en León es masiva la participación de los papones y de los papones de acera o papones que ven las procesiones por las calles de León, y sin ninguna duda el pueblo de León entero está participando y viviendo la Semana Santa. Bueno, Castilla y León puede presumir de muchas Semanas Santas, 8 de interés turístico internacional, de ellas 2, la de Zamora, también la de Bercianos de Aliste, con el marchamo de bien de interés cultural. Ahora el gran deseo es formar parte de la lista de bienes inmateriales de la UNESCO. Dicen que no hay rivalidad entre las grandes Semanas Santas, pero los turistas sí lo tienen en cuenta a la hora de elegir. En Castilla y León no hay una, sino muchas Semanas Santas. De lo que sí podemos hablar es de un denominador común. La seña de identidad de Castilla y León para mí es el silencio. El silencio y el recogimiento que mantienen todos los cofrades cuando procesionan. Esa personalidad propia tiene un potencial que se refleja en el reconocimiento del interés turístico de nuestras procesiones. En España hay 23 Semanas Santas de carácter internacional, 8 están aquí. Hoy mismo se aprobaba en el Senado una moción para pedir a las Naciones Unidas que incluya toda esta manifestación cultural en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Muy pocas manifestaciones culturales tienen la participación que tiene la Semana Santa en cada una de las provincias de España. Muy pocas. De hecho, el turismo se incrementa cada año. Castilla y León lidera con más de un 20% el número de reservas de alojamientos rurales. Solo el año pasado se incrementaron los turistas extranjeros un 40%. Las procesiones se complementan con otro tipo de experiencias. Habrá un programa especial de monumentos, más de 390 permanecerán abiertos al público. Visitantes que buscan ocio y cultura. Se prevé presencia masiva de personas, es decir, estamos hablando de que es posible que este año superemos los 350.000 visitantes. Los últimos contactos con hoteles apuntan al lleno absoluto desde el primer día. Soy muy optimista a que la ocupación sea total y absoluta. Una dimensión económica que es compatible y complementaria con el mantenimiento de la expresión religiosa de un pueblo. La actividad cofrade alcanza su máxima expresión estos días, pero se extiende durante todo el año. Se movilizan más de 70.000 cofrades en la región. En algunos colegios incluso se fomenta el contacto de los niños con este tipo de representaciones. Que es el futuro, son los niños, eso es impepinable. También haría falta personas jóvenes, o sea, el chico ya, el adolescente, el que también empujara un poco. Nuestra Semana Santa es un espectáculo y algo más, es un momento especial, el momento en el que resucita el respeto por la tradición, cuando se inundan las calles de una de las manifestaciones culturales que mejor expresan a través del arte el sentimiento religioso de un pueblo.
Vamos a quitar ese último plano en el que llovía y que casi todos los años se genera la polémica de sacar las tallas, no sacar las tallas. Eso es quitarse de una responsabilidad y una dura batalla entre unos y otros, ¿no, director general? Sin duda es una cuestión que surge habitualmente. Pero que habría que solucionar, habría que sentarse después de Semana Santa, no siempre en las vísperas. Sí, pero sí que hay esa colaboración y esa voluntad de sobre todo buscar soluciones de equilibrio, soluciones de poder ofrecer y poder cubrir las expectativas que se generan en torno a la Semana Santa, pero por supuesto también con una prioridad fundamental que es el proteger el patrimonio, el proteger las tallas y el proteger todas ese patrimonio y esas obras de arte que lucimos en Castilla y León durante estos días. Por eso es una polémica que surge casi de forma sistemática todos los años, pero que no deja ni resta el más mínimo valor, ni deja de ser una forma de atraer a la gente que acude masivamente. Este año no vamos a tocar ese tema, que bastante hemos hablado en programas similares a estos. Primera pregunta, ¿estamos sacando partido a la Pasión de Cristo o es un pecado comercializar con un acto de fe? Vemos que en el reportaje que hay diferentes maneras de ver la Semana Santa, pero que parece que todas tienen cabida. Yo pienso que sí, que es perfectamente compatible y que una cosa no perjudica a la otra y que la afluencia de turismo no resta lo más mínimo el valor histórico, el valor religioso fundamental de lo que es la Semana Santa, el valor artístico y todo lo que representa como una manifestación cultural y religiosa. Pero eso en sí mismo es un atractivo turístico y probablemente es uno de los atractivos más importantes para que el turismo y para que la gente a nivel nacional y a nivel internacional se acerque a Castilla y León para también compartir esa experiencia. No solamente es una cuestión de comercializar un sentimiento, sino realmente de compartir una experiencia tan profunda y tan vivida de forma tan intensa en Castilla y León, que eso en sí mismo es un atractivo que hace que los turistas vengan. ¿Choca el cofrade y el turista? No, para nada. Yo creo que cada uno tenemos que estar ofreciendo un papel. Y yo creo que en el turista hay mucha gente muy respetuosa con lo que está viendo. Yo creo que la gran mayoría es muy respetuosa. Quizás no todo lo entiende, pero todo le impresiona. Y además es un turismo que en líneas generales, no podemos decir todos, pero en líneas generales viene preparado, porque es un turismo que si llueve, por ejemplo, pues visita, o que si el Sábado Santo está un poco más vacío de determinados actos, pues va a buscar otras localidades. Lo importante es que cada uno hagamos nuestro papel. El cofrade tiene que hacer su papel, la Junta de Castilla y León tiene que hacer su papel, los ayuntamientos tienen que hacer su papel, los párrocos tienen que hacer su papel, los arzobispos y obispos son los suyos. Entonces, todas estas cosas, incluso el dueño de un restaurante también, no solamente el dar un buen producto para estos días, sino también el colaborar, ser solidario y saber que si ayuda a la celebración de esta Semana Santa con parte de las ganancias que también va a recibir, pues estupendamente. Además, mi primer trabajo fue el mundo del turismo. Yo procedo del mundo del turismo, después me pasé al de la historia. Y es muy curioso, las restauraciones de las Semanas Santas en el siglo XIX vienen en gran parte producidos por el movimiento de viajeros, entonces todavía no utilizábamos el término turismo. Es decir, la Semana Santa de Zamora se empieza a impulsar desde el comercio y desde el ayuntamiento cuando llega el tren a la ciudad. Entonces se dice que es necesario promover una Semana Santa nueva para atraer ese turismo. El problema muchas veces lo tenemos en determinados lugares, desarrollamos la Semana Santa para ser vista y muchas veces nos olvidamos del propio espectador, es decir, preferimos meterla por una zona muy estrecha, porque tiene unas fotos preciosas, donde en esa zona estrecha no pueda ser vista por nadie o pase mal el paso. Eso, al menos en Zamora, ha producido a veces unas críticas muy curiosas. Hace aproximadamente 5 años apareció un grafiti precioso, impresionante, donde aparecía una imagen de Cristo, se hizo mediante plantilla, estaba repetida por la ciudad, y venía un texto: ¿habré muerto para salvar el turismo? Es decir, era una frase me parece, lo dice todo.
Y entonces a veces lo hemos cedido demasiado al turismo, a veces no hemos cedido, al revés, se ha tenido un movimiento de no cesión al turismo, pero yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros. Hay una perfecta ligazón entre el turista y demás. Es más, yo insistiría en darle más facilidades al turismo. Yo no sé si ya se está haciendo en otras ciudades, por ejemplo en Zamora, no se pone en los itinerarios los horarios intermedios. Y entonces pensamos, el turista que llega a nuestra ciudad ha de saber de la parada del Viernes Santo por la mañana de congregación en las Tres Cruces es hasta las 9 de la mañana, porque nosotros lo sabemos, o porque el encuentro de la resurrección es a las 11:15, y todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo que todavía es necesario darle más facilidades. Con las nuevas aplicaciones para móviles se le empieza a dar, pero creo que tenemos de ser conscientes y darle facilidades, empezar a poner paneles electrónicos en las ciudades, donde le señalemos los itinerarios, donde puede dejar los automóviles, donde puede ver ese acto, porque al final el turista no tiene por qué saber si una procesión dura 2 horas o dura 10 horas. Y tenemos eso, entre procesiones de 10 horas y procesiones de 1 hora. Entonces todavía le tenemos de dar muchas facilidades. Y si se las damos, vamos a conseguir que él sea muy respetuoso, porque de hecho, en las procesiones de más silencio, el turista guarda muchas veces el silencio mejor del propio foráneo. Y a veces nos ponemos a hablar o a decirle al de al lado por dónde van. A lo mejor los puristas piensan que no. No, yo creo que hay que diferenciar, yo creo que se ha hablado aquí ya. Los que somos papones, los que somos o participamos dentro de las procesiones, yo creo que tenemos claro a lo que vamos a las procesiones. Los que nos ponemos en la túnica sabemos que estamos participando en una manifestación religiosa y participamos con nuestras creencias. Otra cosa es que ese producto, llamémosle producto, ya que estamos hablando de turismo, ese producto luego la Junta de Castilla y León, ayuntamientos o las propias juntas mayores se encarguen, digamos, de promocionarlo y venderlo fuera para que atraiga riqueza a nuestras ciudades. No tengo ninguna duda de que hay que hacerlo, y es bueno, porque al final lo que hacemos con ello es que se creen puestos de trabajo, se genere riqueza, nuestros propios hijos, nuestros propios papones se queden en la ciudad a trabajar y puedan a la vez participar y darse de alta de hermanos en las cofradías. Con lo cual, sin ninguna duda, es importante que la Semana Santa tenga una calidad artística, de horarios, que se cumplan los horarios y todo ello para que sea atractiva para aquel que viene. Hemos visto que hoy en el Senado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que en este caso en otras ocasiones no se había unido, han aprobado una moción para conseguir que se incluya en los bienes inmateriales de la UNESCO. ¿Esto creéis que es bueno, que verdaderamente tiene una repercusión turística para que la gente se acerque a las principales Semanas Santas de España, o que en el fondo el recorrido está hecho? Porque también sorprende que ¿por qué en este momento sí y no hace 20 años, que tampoco ha cambiado tanto la Semana Santa? No, pero a mí hay una cosa que me parece muy en positivo, que es el tratar la Semana Santa de España, y en Castilla y León yo creo que también lo estamos haciendo, como también un conjunto. Yo creo que lo comentábamos también antes aparte, pues antes había quizás demasiadas rivalidades o no conocíamos suficientemente la Semana Santa incluso de nuestros vecinos de 20 kilómetros más allá. Sin embargo, hoy yo creo que estamos en un movimiento de aprecio hacia lo que es el conjunto de la Semana Santa. Todavía nos miramos mucho al ombligo y otros decimos todavía, qué pena que esto caiga todo al mismo tiempo, porque eso nos impide pues estar en muchos sitios que nos gustaría estar, aunque yo conozco a gente que tiene casi el don de la bilocación en Castilla y León y está hoy en Zamora, después en León, después en Valladolid, después en Medina del Río Seco. Entonces, yo creo que estamos en una dimensión de aprecio, es una cosa muy positiva eso, de aprecio mutuo, de conocimiento. Nos gusta reunirnos ya gente de Zamora, de León, de Valladolid, de Río Seco, de Medina del Campo, de Ávila, lo que sea. Y bueno, por supuesto hacia otras Semanas Santas, Sevilla, tal. Entonces es bueno que esto, de cara al exterior, incluso de cara al exterior de fuera de España. Asiente el director general porque, como diciendo, lo he conseguido. No, lo que pasa es que es verdad que esa sensación de poder hablar de una manera
sin entrar en rivalidades de lo que es la Semana Santa de Castilla y León, pues es muy importante. El otro día, en la presentación que hicimos a prensa y a operadores turísticos en Madrid, pues íbamos las juntas de cofradías conjuntamente con la Junta de Castilla y León a presentar la Semana Santa de Castilla y León. Y cada uno, evidentemente, hace hincapié en las peculiaridades, en las características de cada una de ellas. Pero creo que es bueno tener ese concepto, y en ese sentido creo que es bueno también que haya una percepción a nivel internacional de la importancia que tiene la Semana Santa en España, en el conjunto de España, porque no podemos olvidarnos que Castilla y León ocupa el primer puesto en declaraciones de interés turístico internacional y, por tanto, somos la comunidad autónoma con la Semana Santa más importante de España, y tenemos que estar orgullosos de eso, y todo lo que empuje a eso y todo lo que ayude a eso, pues también va a ser bueno para Castilla y León. Y une hasta el PP y al PSOE en el Senado, que es algo totalmente inédito, ¿no? Eso es un milagro. Pero yo creo, a ver, yo creo que la rivalidad existía y existirá. Quiero decir, si queréis ponemos algún ejemplo. El año pasado, cuando se declararon de interés turístico internacional la de Palencia, hubo críticas por otros alcaldes de que si no tenían la calidad que las otras. Es decir, bueno, yo no sé si es bueno hasta cierto punto. Un punto que tiene que existir de rivalidad. Sí, no. Lo que pasa es que hay una cuestión que está mal entendida y ahí es culpa del que lo hace. Para defenderlo de uno no es necesario atacarlo de otros. Es decir, la Semana Santa de Valladolid, y lo dice uno de León, es excelente y la he vivido, pero es que la de León también es excelente y seguramente que para uno de Valladolid, o la de Zamora, o la de Ávila, o la de Salamanca. Yo creo que todas en conjunto tienen un mérito tremendo, o sea, que es la realidad. ¿Cuántos carteles de la Semana Santa de León hay en Valladolid? Pues no tengo ni idea. Pues prácticamente no te diría que ninguno. No tengo y ni idea, de Valladolid en León, seguramente que tampoco. Seguramente tampoco. Pues una cosa no, inexplicable, pero yo creo que pero a través de redes sociales, que en definitiva, tú me estás hablando de carteles físicos puestos en los bares o en los establecimientos, pero a través de redes sociales sí es posible que haya mucho contacto, que lo estábamos hablando también antes, cada vez más. Ahora mismo las redes sociales cada vez están más cercanas. Yo además os añadiría una cosa. Primero, eso también es una mala planificación de la Semana Santa. El cartel de la Semana Santa de Zamora no debiera de haber nacido para hacerse en Zamora, sino para llevarlo a los demás sitios. Entonces, primero tenemos la costumbre de se hacen muchos miles, se reparte entre los zamoranos y se ponen todas las tiendas de Zamora y no se llevan a las de fuera. Pero fuera parte de eso, y volviendo a lo de la declaración, yo creo que también ha habido un momento donde tanto Partido Socialista como PP se ha unido para esa declaración, porque ha habido un partido en determinado momento ha planteado poner en duda la Semana Santa de Sevilla y decir, bueno, vamos a ver lo que hacemos de la Semana Santa de Sevilla, habrá de preguntarle a los demás. Es decir, cuando ya un partido, en este caso Podemos, hizo el planteamiento hace aproximadamente un mes, a una pregunta pensaban sobre la Semana Santa y dijeron bueno, habrá de plantearse, a ver si seguimos, si no seguimos, eso ha hecho de los demás empiecen a tomárselo más en serio. Pues como se lo preguntan en Sevilla, así en general. Claro, no, vamos a ver, todavía días antes de Semana Santa, yo he estado la semana pasada en Sevilla y cuando hablaba con gente de cofradías decían, bueno, se están pensando, estaban dando ya marcha atrás, diciendo, no, se ha entendido mal lo que hemos dicho y demás, pero realmente ha sido un revulsivo, es decir, la Semana Santa, yo sigo pensando que es necesario protegerla. A lo mejor la tenemos de proteger, no tanto con una declaración de interés tipo UNESCO, que es buena, sino también nosotros mismos. Es decir, y ser capaces de ver hasta dónde los elementos foráneos que a veces introducimos en las cofradías son buenos introducirlos o no introducirlos. Y además yo quiero decir, además de todas estas declaraciones muy grandilocuentes, el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid nos daba antes una pauta, y es que también la tenemos que proteger para comunicarla, y para comunicarla a los niños, y para comunicarla a los jóvenes. Veíamos unas imágenes de una procesión que se ha celebrado hoy en un colegio, en el Colegio de Amor de Dios de Valladolid, pero no es habitual que en los colegios, y sobre todo en los colegios, en los públicos es más difícil todo esto, por circunstancias que podemos entender, pero en los colegios concertados, que son de titularidad religiosa, a mí me sorprende que no existe
por lo menos en los ámbitos que yo conozco, no existe la suficiente impulso hacia la Semana Santa. Vamos a preguntar a las clases de nuestros hijos, ¿cuántos cofrades hay? A lo mejor en Valladolid estoy hablando, pocos. Bueno, pues es más curioso todavía, si me perdonas. En Zamora sí existe la tradición de los colegios hacer representaciones de la Semana Santa. El año pasado, tras la representación de la Semana Santa en el Colegio Medalla Milagrosa, el obispado prohibió la realización de Semanas Santas para niños en los colegios. Este año, afortunadamente, parece que se ha levantado la prohibición. Cuando eso no dejaba de ser un vivero de cofrades, esos niños hacían primero la Semana Santa en su colegio y después la ponían, con lo cual, ni más ni menos. Entonces, en Zamora los niños están muy integrados, los jóvenes están muy integrados, pese a las listas de espera. Eso era un elemento más de ellos, además, lo esperaban con muchísima ilusión, porque además es curioso, se hacían hasta un traje de cofrades con bolsas de basura para semejar los nazarenos del Viernes Santo por la mañana. Bueno, pues de repente llega una prohibición de ese tipo. Habrá que invitar al obispo. Yo creo que independientemente de las declaraciones y de las comparaciones y demás, yo creo que no podemos olvidar un aspecto que es fundamental y que en Castilla y León supone un doble atractivo desde el punto de vista turístico. Por un lado, hay muchos turistas, hay muchos visitantes que vienen buscando la espectacularidad de las grandes Semanas Santas o de las Semanas Santas más reconocidas, por decirlo de alguna manera. Pero no podemos olvidar que también hay mucha gente que viene buscando la peculiaridad y la singularidad de determinados momentos especiales en Semanas Santas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que tienen un atractivo especial. El Viernes Santo en Bercianos de Aliste, la Bajada del Ángel en Peñafiel, el encuentro de San Juanín en Astorga, es decir, determinados momentos que también suponen un atractivo y suponen que no solamente nos centremos en las grandes declaraciones, sino en extender territorialmente la repercusión turística. Y fíjese, es un dato muy curioso, el año pasado, la Semana Santa del pasado año, se produjo un incremento de viajeros superior al 20% en alojamientos de turismo rural. Es decir, al final esto tiene una repercusión turística más allá de lo que son las grandes Semanas Santas o las ciudades más reconocidas o más vinculadas a la Semana Santa. Nos quedan 2 minutos, tenemos que cerrar y quiero que dediquéis la última intervención a lo que queráis. Y precisamente a lo mejor a las canteras, y canteras si hay cantera, no hay cantera, de los nuevos cofrades que vienen detrás. Hombre, si decía usted que cuánto hay que esperar en algunas cofradías en Zamora. Zamora, en la del Amparo, 30 o 40 años, pero lo normal, por ejemplo, Jesús Nazareno y la mayoría de ellas de 6 a 10 años. Jesús Nazareno más de 10 años. Pues casi que cuando les toque se les ha pasado a lo mejor el interés. Claro, ese es un problema, porque normalmente cuando tú has hecho la solicitud a los 14 años y tienes 24, cuando te admiten ya no es de se te haya pasado el interés, es de a lo mejor ya no estás ni próximo a la ciudad, tu propia profesión te impide y se te han roto lazos. De todas maneras, de momento en Zamora no hay problema en ese sentido, pero puede haberlo si nos saltamos una generación entera. En León no ocurre, en León es cada vez más habitual, no hay problema, los hermanos que quieren, cumpliendo estar bautizados y demás, no hay ningún problema de entrar en las cofradías, es muy habitual el que todo el mundo, yo que tengo 2 hijas, participen ya desde bien pequeñas en las procesiones. Las filas de paponines en León son muy importantes y yo creo que tenemos una gran cantera. Es cierto que hay una edad ahí entre los 16, 18, la juventud ahí en todas las ciudades, en todas las áreas está un poco descolocada y pueden pasar unas etapas ahí en las que, por ejemplo, si no dan el paso a pujar un paso, pueden quitarse esas ganas de Semana Santa, pero en León, gracias a Dios, hay cantera, hay procesiones masivas de niños. Y estabais hablando de la participación. Nosotros, por ejemplo, es muy habitual, yo las he dado, diferentes conferencias en estos días o en el propio lunes, martes y miércoles, conferencias a niños donde les explicamos la Semana Santa. Les llevamos un cómic que hace unos años hicimos, el Paponín, un cómic que ha estado muy bien, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, y la verdad que ha funcionado muy bien y por eso tenemos esa cantera. Al margen de esto, para cerrar, ¿qué deberíamos hacer para conservar la Semana Santa, no tener ningún tipo de problema? No sé, hasta a lo mejor los detalles, cuidar también lo que es la música, el acompañamiento, cosas que a lo mejor se han descuidado en los últimos años y que también pueden contribuir a que la Semana Santa se mantenga viva. Yo en Zamora no le veo demasiados problemas. Posiblemente lo mejor que podemos hacer es estudiarla de vez en vez más y conocerla todos mejor. Cuando se conoce algo a fondo,
tu amor hacia ella suele ser más profundo, suele ser mejor y podemos resolver los problemas más fácilmente. Después hay elementos muy simples, de eso la Administración pues, nos tiene que apoyar. Zamora necesita un nuevo museo de Semana Santa, ya, o sea, ya no nos entran los pasos en el museo, pero esos son apoyos puntuales de, bueno, yo pienso que ahora estamos saliendo de la crisis y se van a conseguir muy fácilmente. Javier. Pues conocerla, yo también coincido con Florian, conocerla y amarla y darla a conocer a nuestros hijos y teniendo siempre claro que el respeto hacia personas que no participan del gusto ni de las creencias de todas estas fiestas. Pues yo creo que lo fundamental es seguir impulsando esa colaboración que estamos tratando de potenciar y con la que venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León, pues a nivel institucional, con las juntas de cofradías, con los ayuntamientos, con el propio sector también, de la hostelería, del turismo, para que todos vayamos en la misma línea, trabajemos en el mismo sentido y mantengamos la Semana Santa como un recurso turístico fundamental para Castilla y León y con unos buenos resultados y que se puedan mantener y se puedan garantizar en el futuro. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí y que vaya bien esta Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí y recordarles que si no tienen tiempo, si no se pueden desplazar a ninguna de estas Semanas Santas, en Castilla y León Televisión les ofrece más de 25 procesiones. En los próximos días vamos a retransmitir para que desde casa, si hace frío o no les apetece salir, puedan seguir con detalle todo lo que sucede en esta semana de pasión. Les invitamos a que con nosotros, o si ustedes quieren salir a la calle, disfruten de la Semana Santa.